Hola, hola, un gusto encontrarnos nuevamente a través de esta pantalla. Hoy, 24 de marzo. Hoy es una fecha muy histórica para todos los salvadoreños en todas partes del mundo. Y el gusto de encontrarnos ahora en este contexto del 43 aniversario del martirio del asesinato de nuestro querido pastor mártir Monseñor Romero, hoy San Romero. En muchas partes del mundo hay encuentros de reflexión este día. Después de este asesinato de nuestro querido pastor mártir, en muchas partes del mundo se activan estos encuentros para hacer reflexión sobre la justicia social. Un proyecto que Monseñor Romero era un gran defensor de los derechos humanos y la justicia social. Hoy, muchas ciudades hay estos encuentros y nosotros dentro de poco vamos a tener también un encuentro con una pequeña comunidad acá cerca en torno a la figura de Monseñor Romero, y vamos a tratar de ver qué nos dice Monseñor Romero al tiempo de ahora, porque todos nosotros sabemos, los salvadoreños, que creemos y que escuchamos muchas veces a Monseñor Romero, esas prédicas que eran verdaderas cátedras de cristología, de realidad nacional. Creo que es nuestro deber mantener viva la memoria de Monseñor Romero. Desgraciadamente, solo el gobierno de El Salvador no quiere que se profundice en la realidad, no quiere que se reflexione la historia. Desgraciadamente, solo el gobierno del señor Bukele trabaja para enterrar la memoria histórica de los y las salvadoreñas. Esto es imposible. No podemos aceptar nosotros enterrar la historia, como que si esa historia no hubiera sido dolorosa y trágica para muchas familias. Es triste saber que solo el gobierno de El Salvador lucha porque la memoria histórica no se reflexione en torno a él. Pero este día, 24 de marzo, es imposible no hacer este tipo de reflexiones. Hay gente que no quiere saber de la historia nuestra. Pero la historia nuestra está llena de sangre, de dolor, de muerte y de mucho sufrimiento de niños y niñas que en aquel entonces quedaron huérfanas, producto de la guerra, una guerra que se fue formando poco a poco debido a las injusticias sociales que se vivía en aquel tiempo y que en este tiempo vuelve a revivirse. Es necesario que nosotros tengamos presente todo eso. Monseñor Romero, defensor de los derechos humanos,
Hoy en día, cuando nosotros escuchamos y decimos derechos humanos, hay gente que ya le clavaron ese chip diciendo que todo el que habla en favor de los derechos humanos está defendiendo al delincuente. Eso es no tener claridad qué significan los derechos humanos. Eso es no tener presente y desconocer por completo qué son los derechos humanos. Cuando se habla de derechos humanos, estamos pidiendo un proceso justo para todas las personas. Todos los seres humanos tenemos derechos, tenemos dignidad, buenos y malos. Ahí no hay para dónde. Pero a cada quien se debe tratar con justicia. Y el lema de Monseñor Romero siempre fue ese, justicia. Y esa lucha lo encaminó poco a poco a la muerte, hasta que al fin les rebasó a aquellos de aquel entonces y decidieron matarlo. Hoy nuevamente nuestro querido El Salvador revive esos acontecimientos bajo un régimen de excepción del señor Bukele y sus caprichos. Desgraciadamente, en nuestro país se ha perdido todo el derecho, todos los derechos humanos, todas las garantías. No tenemos un Estado de Derecho. El señor Bukele controla los órganos del Estado a su antojo. Y sus ministros, sus funcionarios, son fieles servidores de él. Como animalitos, obedeciendo a su amo. ¿Qué estaría diciendo Monseñor Romero cada domingo, cada día, sobre tantas injusticias de hombres y mujeres encarcelados, muchos de ellos inocentes? No decimos realmente que no haya gente que tenga que pagar las consecuencias por sus malos actos. Claro que sí las hay. Y tienen que pagar, y tienen que responder por asesinato, por violaciones, por muchas cosas. Claro que sí hay. Pero dentro de todos esos, sabemos nosotros que hay gente inocente. Como los líderes de Santa Marta. Gente conocida, gente luchadora, luchadores sociales. Monseñor Romero nuevamente estaría levantando la voz y ya habría señalado directamente a cada uno de los funcionarios al servicio de este señor Bukele, al servicio de sus caprichos. Les estuviera recordando que ellos son funcionarios públicos y que se deben a la gente. Desgraciadamente, estos funcionarios públicos ni siquiera le están sirviendo a la misma gente que los eligió. Ya no digamos aquel que se opuso, porque aquel que se opuso lo ven como enemigo y ahí es donde vienen las persecuciones. Usted critica fuertemente al señor Bukele en El Salvador, lo va a mandar a buscar, lo sacan, lo va a buscar, porque hemos perdido todas las garantías constitucionales. La Constitución se pisotea de un lado a otro. La justicia, el sistema de justicia se presta para muchas cosas. No tenemos garantía de procesos justos. Desgraciadamente, necesitamos levantar la voz, pero los líderes nuestros, ¿dónde están? Las organizaciones populares, los líderes
están luchando y tienen que hacerlo tímidamente porque el régimen de excepción las caerá en algún momento. El señor Bukele, interesado en que la memoria histórica se sepulte, no lo van a hacer. Como no lo hicieron matando a Monseñor Romero, porque al matar a Monseñor Romero le dieron fuerzas al pueblo para levantar más alta su voz. Y vea de ahí las consecuencias hasta dónde se llegó. Hoy, hace 43 años, la historia muy reciente nuestra no se puede olvidar. En 43 años no se puede olvidar. Con que todavía hay testimonios de aquella masacre del 32, poco lejana, ¿no? Pero todavía hay, y todavía se sigue hablando de ella. Ya no digamos del 24 de marzo de 1980, cuando llevaron a cabo el asesinato de Monseñor Romero, y con este asesinato pretender parar el proceso de concientización de un pueblo sufriente, de un pueblo que había sido pisoteado en su dignidad por empresarios, por el mismo gobierno, por las mismas autoridades, por la misma policía, quien es la responsable de velar por la seguridad pública. ¿Cuántas son mujeres y hombres nos tocó ver torturados? ¿Cuánta gente vimos torturada, tirada a la calle? Quienes habían sido asesinadas a manos de escuadrones de la muerte creadas por el señor Dawson. No se puede olvidar esa historia. No podemos olvidar la historia nuestra. No podemos echarle tierra a eso. Nosotros sabemos y somos conscientes que hay ciudadanos, hermanos nuestros en nuestro país y fuera de nuestro país que desearían que no se hablara más de esto, pero lamentablemente mientras tengamos vida, mientras podamos movernos, mientras podamos hablar, vamos a seguir hablando de esto. Los que hemos tenido acceso a sus homilías de Monseñor Romero, a sus prédicas, se nos pone la piel eriza. Este es su servidor, cada vez que escucha eso le digo, siento que lo estoy viendo, siento que estoy enfrente de él y que me está diciendo que hay que hacer algo. Ya no digamos estos funcionarios corruptos, inhumanos, que siguen llenándose sus bolsas con el pretexto de una seguridad social. Claro, una seguridad social, y nos preguntamos cuánto tiempo va a durar. Un proyecto de una cárcel de millones y millones de dólares repartidos en construcciones, en los ingenieros, en los quienes hicieron todo ese proceso para meter a delincuentes. Está bien, pero cárceles han habido y hay en El Salvador. El problema es el sistema de justicia nuestro. El problema es que la seguridad social no funciona en nuestro país, al igual que la salud, la educación, el trabajo, el acceso al agua, a la electricidad. Dios bendito, nuestro país es un país muy pequeño, pero con grandes problemas sociales. Imagínense a estas alturas
gente que no tenga acceso a agua potable, gente que no tenga acceso a energía eléctrica. ¿Cómo se puede hablar y vender una propaganda, una imagen de un país que se diga ser el más seguro de América Latina, cuando la gente no tiene acceso al agua potable, cuando la gente no tiene acceso a energía eléctrica? Desgraciadamente vemos eso por estos lados, grande publicidad. Ahora ya en Manhattan, ¿no?, una publicidad de Miss Universo. El Salvador será sede de Miss Universo. ¿Cuánto dinero cuesta esa publicidad en pleno Manhattan? Yo no lo sé. Pero lo que sí sabemos por expertos es que son millones de dólares gastándose. En una radio, darle 2 horas y hablar del señor Bukele. Dominicanos hablar de Bukele, guatemaltecos hablar de Bukele. Esa es una propaganda que yo no me la trago. Y si usted se la traga, mi hermano, hermana, estamos mal. Porque hay una publicidad tremenda. La realidad en nuestro país es otra. Tenemos gente, tenemos familia, tenemos amigos que nos hablan de ella y nos cuentan el día a día ya. Hay videos de extranjeros paseando por toda San Salvador. Se mira una ciudad desolada. Eso no es bonito. Parece una calle de fantasmas. Pero no le dicen a la gente cuál es el salario mínimo en El Salvador. ¿Cuánto gana la gente diario? Todas estas cosas, Monseñor Romero se las estaría diciendo a esa gente que llega, dice, a turistear. Monseñor Romero les explicaría cuál es la realidad de vida de nuestra gente allá. Es lamentable que se esté vendiendo una imagen falsa de la realidad de nuestro país. El señor Bukele y sus caprichos y sus ministros, sus funcionarios fieles al servicio de él, están haciendo triza de nuestro país. Están haciendo pedazos. Y los poco creyentes que creen que él es un iluminado, no sé qué decir a esta gente que no quiere ver la realidad. Porque la realidad duele. Hablar de la realidad y hablar de la figura de Monseñor Romero es muy complicado. Nos queda de veras muy grande. Porque Monseñor Romero, al igual que Jesús de Nazaret, fue incomprendido, fue calumniado, fue difamado, al grado en que algunos dicen que Monseñor Romero fue guerrillero, que fue formador de escuadras guerrilleras. Pero la gran bofetada para todos aquellos que decían eso fue cuando se canonizó. Y el testimonio vivo del milagro de Monseñor Romero pesa. Hay una familia que gozan de ese milagro.
amigos y amigas, hoy 24 de marzo, hace 43 años, le cortaron las alas a Monseñor Romero, según ellos. Pero Monseñor Romero sigue caminando en nuestro pueblo, en las comunidades donde aún se mantiene viva el recuerdo de nuestro querido pastor mártir. Amigo y amiga, si tú no quieres acercarte a conocer la historia nuestra, no lo hagas. Pero tú que conoces la historia y que realmente duele hablar de ella, nos hierve el alma recordar aquellos momentos trágicos, aquellos que vivimos esos 12 años de guerra, donde vimos morir sacerdotes, catequistas, y Monseñor Romero le tocó que irlos recogiendo. No podemos callarnos, no podemos estar jamás a favor de un sistema que oprime, que viola derechos humanos, que restringe todas las libertades constitucionales en nuestro país y que pisotea cada día a un país empobrecido, a un país que se hace ver miserable, porque la justicia social no está siendo justicia. Compañeros, compañeras, amigos y amigas, hermanos y hermanas, esto solamente es una pequeña reflexión que nace de mi corazón, desde mi pobre entendimiento, desde mi pobre formación, pero lo que sé y lo que he aprendido, lo he aprendido en la calle, en la comunidad, en las comunidades, reflexionando la realidad. Eso lo aprendimos en las comunidades eclesiales en El Salvador. Aprendimos a hacer reflexión de la realidad en las comunidades y desde los pobres. Y yo aún cargo en mi mente y en mi corazón todas esas experiencias vividas en comunidad. Y trato cada día más de ir profundizando, porque cada día más esa realidad nos va abriendo caminos y nos va dando luces diferentes para hacer un estudio de la realidad a la luz del Evangelio, a la luz de la figura de Monseñor Romero y su voz profética. Y es muy triste cuando nos encontramos con una realidad que oprime. Hoy, 43 años, que le quitaron la vida al profeta mártir, al que ahora es santo, pero no es el santo que está para que todo el mundo pase y lo toque, es el santo que camina con nosotros en las luchas de los pueblos, en el trabajo, en las comunidades de fe, gente que lo quiere hacer suyo, pero para hacer y para ver e iluminar una realidad. Monseñor Romero nos ayudó a iluminar la realidad. Hemos tenido gente que nos ha dicho por dónde ir. Y los que hemos entendido el mensaje, estamos tratando de caminar ese camino difícil, porque no es fácil. Si fuera fácil, no sé dónde estaríamos, pero es un camino difícil y hay que enfrentarlo, hay que dar los pasos, hay que caminar. Ánimo, nos
Espero encontrarnos nuevamente con otra reflexión de la realidad de nuestro país y de cosas que están pasando en nuestro país. Un abrazo para todos. Yo espero encontrarme con un grupo de gente esta tarde por estos lados. Un abrazo para todos desde la distancia y con mucho cariño para todos.